Próximo tema, Francia, el terrorismo. Tengo conmigo aquí al profesor Daniel Rivera, analista político, profesor de lenguas árabes. Bienvenido, buenas noches. Y regresa con nosotros José Ángel Gonzalo, jefe de la sección internacional del diario Las Américas. Encantado. Buenas noches. Veamos el reportaje. Más de 4 millones de personas marcharon en contra del terrorismo, más de 1 millón específicamente en París. Ese es un mensaje, José Ángel, nunca visto con anterioridad de unión en contra del terrorismo internacional. Es un mensaje de unión contra el terrorismo internacional desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Hay que recordar que hubo, digámoslo, como dos manifestaciones. Por un lado, los jefes de Estado, ¿de acuerdo?, que no estaban precisamente en esa manifestación por cuestiones que yo creo que son más que comprensibles, por una cuestión de seguridad, claro, y donde efectivamente la Casa Blanca faltó y ya lo ha reconocido y ha dicho que es un error. Por otro lado, ese grito de libertad y de unidad de Francia, no solo en París, de todo el país, quiero decir, fue en todas las principales ciudades. Creo que ha quedado demostrado que en estos momentos, independientemente de la religión, o si se es ateo, hay una sociedad unida y que repulsa de forma categórica lo que hicieron estos extremistas. Profesor. Sí, y bueno, y no solo eso, yo también añadiría que desde muchos lugares también se ha defendido al Islam, ¿no? No ha sido, es decir, se ha condenado este atentado, pero creo que fue el mismo Hollande que, ¿no?, hizo un llamamiento al respeto a la comunidad islámica, a la comunidad musulmana de Francia, que quieras o no, es parte de la sociedad también y que ha sufrido mucho con este atentado y que también. No es monolítica, no todos piensan de la misma forma, aunque se generalice que sea así. Efectivamente. Profesor, la respuesta esta de desplegar 10.000 militares en Francia, ¿cómo la interpretamos? Como una respuesta contundente al terrorismo, pero a la vez es la lectura de una gran preocupación, ¿no? Sí, y yo creo que ha habido problemas, ¿no?, en todo este asunto. De alguna forma se ha colado, ¿no?, este atentado. Los servicios de inteligencia franceses son conocidos por su eficacia y yo creo que ha sido una reacción un poco de tenemos que, ¿no?, ha fallado algo, tenemos que hacer algo y en este proceso vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Se está hablando de que están siguiendo a 6 personas que podían estar relacionadas con estos ataques y de algún modo yo creo que ha sido una reacción, vamos a decir, teniendo mejores planes, ¿no?, sin tener mejores planes por ahora. Lo mejor es salir a la calle, buscar, ofrecer seguridad y dar esa sensación de que, ¿no?, de que están al cargo. Yo quería ahondar en lo que tú decías, el hecho de que, como decía el reportaje, de que hay unos 1.400 yihadistas dentro de el país, dentro de Francia, y en el resto del continente europeo se calcula que puede haber incluso 4.000. Pero esto hay que dejarlo claro con cifras. Si hay aproximadamente unos 6 millones de musulmanes en Francia y estamos hablando de unos 1.400 activos dentro de lo que es territorio francés, estamos hablando, estaba haciendo las matemáticas, de aproximadamente de un 0,02% de la población. Entonces, no hay que criminalizar. La respuesta que se ha dado de estos 10.000 soldados seguramente es una respuesta necesaria. En estos momentos, no solo Francia, sino toda Europa está bajo la amenaza terrorista. Hay que sacarlos, hay que evitar que se pueda producir un atentado y otro asesinato con estas características, pero habría que esperar y yo creo que hay que solicitar calma a los gobiernos europeos. Yo sé que es muy complicado y ya hemos vivido bajo esta situación en otros países, precisamente aquí en Estados Unidos, pero hay que dar una respuesta lo más precisa posible para poder erradicar de forma completa este cáncer que está carcomiendo la sociedad europea y occidental en su conjunto. Es decir, ya hemos oído que Francia, hemos oído que España, que Bélgica, que Alemania están empezando o quieren empezar a legislar. Es necesario que se hagan nuevas leyes. Ahora, hay que respetar las libertades individuales de todos los ciudadanos europeos y que no nos lleven a errores como, por ejemplo, ha ocurrido acá en Estados Unidos. Lo hemos visto en los últimos meses, como desde todos los diarios se ha empezado a criticar cómo, por ejemplo, la NSA llevó demasiado lejos los mandatos que les habían dado de poder vamos a perseguir la posibilidad de movimientos radicales dentro de la sociedad estadounidense. Y está ese debate y creo que en Europa va a empezar... La seguridad contra libertades civiles y la libertad siempre ha sido individual. por eso mismo, funciona? pero en Europa, donde
se supone, en Francia, que es la cuna de las libertades y los derechos del hombre, hay que ser muy, muy cuidadoso, porque además todo eso puede tener después consecuencias negativas. Vamos a ver qué hay en la mente, ¿no?, de estos terroristas, cómo piensan. Vamos a escuchar sus declaraciones. Lo que estamos haciendo es totalmente legítimo considerando lo que hacen ellos. Hace mucho tiempo que se lo tienen merecido. Si atacas al califato, si atacas al Estado Islámico, te atacamos a ti. No se puede atacar y esperar que no te pase nada. Así que ustedes están haciéndose las víctimas, como si no entendieran lo que estaba pasando, por unas muertes, mientras ustedes y su coalición, que ustedes encabezan, bombardean por allá. Ustedes han enviado fuerzas, están matando civiles, están matando combatientes, están matando. Ahí hablábamos anteriormente del tema de la libertad, las libertades individuales, las libertades civiles y la seguridad. Y escuchamos lo que acaba de decir ese señor, de nuevo, ¿cómo se crea ese balance? Por supuesto, mira, una de las ideas que se está lanzando es, por ejemplo, atacar los medios de comunicación o de las redes sociales del Estado Islámico o de aquellas organizaciones terroristas. Eso sería atacar la libertad de expresión. Desde mi punto de vista no lo creo. Lo que se está atacando es la apología del terrorismo. Está muy claro, yo creo, ahí la diferencia. Ahí hay una intencionalidad, se está invocando a la violencia, que es completamente diferente a, por ejemplo, lo que hacía Charlie Hebdo, es decir, la caricatura, la mofa e incluso la blasfemia. Estaba utilizando única y exclusivamente lo que es el discurso y lo que es la intelectualidad, ¿de acuerdo?, para poner de relieve una realidad. Pero lo que hemos visto en ese video es simplemente algo que no se debería repetir. Están llamando al asesinato de personas inocentes. Que los países europeos e incluso Estados Unidos ataquen esas redes o incluso sus fuentes de financiación, me parece que podría ser una buena forma de poder acabar o por lo menos de empezar a atacar todo lo que estamos viendo, todos estos movimientos extremistas. Vamos a ver a continuación la tapa, ¿no?, lo que va a aparecer próximamente. Ahí la tienen en esta revista que fue víctima del ataque. Eso es lo que va a aparecer próximamente. Profesor Rivera, estaba diciendo José Ángel, hablaba de la apología del terrorismo y estábamos escuchando la declaración de este terrorista, de nuevo, libertades civiles. Francia, como decía él, el país bohemio de las libertades. ¿Cómo se maneja, cómo se crea ese balance? ¿Cómo se crea ese balance? Eso es una pregunta muy buena, ¿verdad? ¿Cómo podemos buscar soluciones al problema del terrorismo sin violar otras libertades que nos ha costado tanto tiempo encontrar? Yo creo que este atentado es una muy buena oportunidad para revisar cómo hemos llegado hasta aquí. Si realmente nuestras políticas antiterroristas en Oriente Medio y en otros lugares como Afganistán están dando resultados, ¿dónde hemos fallado? Porque si hemos cometido si tenemos éxitos, ¿no?, y conseguimos parar atentados terroristas, también es cierto que aumenta la posibilidad de que haya personas que estén pensando hacerlo. Por lo tanto, tenemos que empezar a mesar las causas del terrorismo, que en parte está relacionado con nuestra política. En este caso estamos hablando de intransigencia, una intransigencia total. ¿Cómo se combate esa intransigencia? Y luego también, porque yo viendo este vídeo, para mí algo que me dice primero es que estas personas, a pesar de que pertenecen a Al-Qaeda y a esa red, es algo como muy debilitado. O sea, yo no veo ahí un grupo muy avanzado y realmente muy... Veo gente que ha imprimido, por ejemplo, esa bandera, ¿no?, en una impresora, que se ha vestido de forma árabe, que habla un árabe mal hablado, que no está muy correcto, es decir, que no tiene unos conocimientos de la cultura árabe muy extensa y que vienen de un entorno social muy pobre, con muchos problemas en la familia. No son representativos de la cultura musulmana. No son representativos, es toda una serie de personas que viven en una marginalidad social y que de alguna forma todos estos radicales en Europa han conseguido radicalizar de una forma excepcional, como hemos visto en este caso. Otra cosa que me dice este vídeo muy interesante es que de algún modo
se hablaba de que había una especie de competencia entre Al-Qaeda y ISIS, ¿no? Que competían. ¿No la hay? Yo creo que no, yo creo que está perfectamente comprobado que están actuando en conjunto, en coordinación, y que están utilizando las redes sociales y el Internet para crear esas conexiones que les permitan actuar. Él actúa como a favor del Estado Islámico, mientras que los hermanos actuaban a favor de Al-Qaeda. Y de algún modo estas personas cogen la lucha en su mano, de algún modo. Yo no creo que estén tan coordinados desde Yemen o tan coordinados, ¿no?, desde otros lugares. Y así creo que estas causas que están muy relacionados con la pobreza, con los problemas que hay en ciertas comunidades que no se han sabido integrar en Europa todavía correctamente, que quizás podamos reducir, ¿no?, esta amenaza que existe en O sea, Europa. que mencionabas anteriormente el tema de la ausencia de altas figuras de Washington en la manifestación. Estuvo la embajadora de Estados Unidos en Francia. Estados Unidos, el presidente ha dicho que se siente que haya sido así. Ahora, en esa marcha donde estaban los dignatarios, ahí vimos a Angela Merkel, estuvo Benjamín Netanyahu, estuvo el líder palestino Abbas, Mahmoud Abbas. ¿Cómo interpretamos enemigos políticos juntos en esa marcha? Fíjate, yo estoy dividido en esa marcha. Te explico por qué. Creo que era una marcha necesaria, creo que había que dar una imagen frente a este terrorismo, a esta amenaza de unidad. Pero me salían sarpullidos al ver a ciertos líderes en esa marcha. Y no solo a mí, hay una organización que creo que es bastante respetable, Reporteros Sin Fronteras, que ha hecho una lista de todos aquellos líderes que estaban ahí presentes y que, sin embargo, en sus países están recortando los derechos de la libertad de expresión y están persiguiendo a los periodistas. Tenemos las imágenes, se ve a Angela Merkel, se ve el presidente de Holanda, lo veíamos ahí anteriormente. Continúa. Y es una lástima que no hayamos visto a un representante de Estados Unidos de una mayor categoría. Creo que, como decía anteriormente, es un error, la Casa Blanca lo ha reconocido, y ahora lo más importante es ver qué respuesta se va a dar de forma conjunta entre Washington y Bruselas. Esa va a ser la clave seguramente para ver si vamos a poder dar una respuesta que yo creo que es necesaria, pero que sea efectiva. Y si me permites, me gustaría comentar para los televidentes... Creo que sea breve porque tengo que esa irme 30 portada de segundos. Charlie Hebdo es maravillosa, porque para los que no hablen francés se ve efectivamente a Mahoma diciendo «Je suis Charlie» y arriba pone «todo está perdonado». Esa es la respuesta de alguien que ha sufrido la masacre y el asesinato de estos bárbaros. Nada de violencia. Ahí está nuevamente, lo que estabas diciendo. Todo está perdonado. Y yo soy Charlie, soy Charlie, que es justamente el lema que se ha puesto internacionalmente como solidaridad con los asesinados. Creo que es una respuesta dignísima y que yo creo que ha superado incluso las expectativas de muchos que estábamos esperando cuál iba a ser la siguiente portada. Gracias, José Ángel. Daniel, Gracias a ti. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa.